Son contados los casos de humanos tan locos y cuyas hazañas son tan extravagantes que resulta difícil de creer que sean reales. Ese es el caso de Sir Adrian Paul Quisling Carton de Viard, quien fue un teniente general del ejército británico. Los buenos conocedores de historia saben que este hombre fue uno de los combatientes más feroces y fascinantes en la historia bélica, e incluso podríamos catalogarlo como el Terminator de la Primera Guerra Mundial, y en breve sabrás por qué. Carton de Viard era el oficial que luchaba junto a sus tropas. Este avivado espíritu de guerra que lo hacía imparable claramente le costó un gran sacrificio, como el hecho de que fue herido unas 11 veces, 7 de las cuales fueron severas. Durante sus 34 años de servicio y participación en 6 grandes conflictos bélicos, incluyendo la Guerra de los Boer y la Primera y Segunda Guerra Mundial, Carton de Viard recibió disparos en la cara, la cabeza, el estómago, el tobillo, la pierna, la cadera, la mano, las pelotas y la oreja, lo que le da el título al soldado con más heridas de combate en la historia. Además, sobrevivió a 2 accidentes aéreos, salió por un túnel de un campo de prisioneros de guerra y se arrancó los dedos cuando un médico se negó a amputárselos. Sí, no estoy bromeando, todo lo que te acabo de narrar es real. Pero más loco que eso es que al describir sus experiencias en la Primera Guerra Mundial, Carton de Viard escribió lo siguiente: francamente, he disfrutado de la guerra. Sir Adrian Carton de Viard nació en 1880 en una familia rica y privilegiada de Bruselas. Pasó buena parte de su infancia en el Cairo y luego se educó en Inglaterra con la expectativa de convertirse en abogado, una persona de alcurnia, pero se dio cuenta que ese no era su destino. Así que en 1899, a sus 19 años de edad, Adrian vio la oportunidad de experimentar su primer contacto con la guerra. Abandonó sus estudios y partió hacia Sudáfrica para servir como soldado en el ejército británico durante la Segunda Guerra Boer. Como Adrian no tenía edad militar y no tenía el consentimiento de su padre, fingió tener 25 años y se alistó con otro nombre, Trooper Carton, e increíblemente le funcionó. Luchar en una guerra era un sueño hecho realidad para Adrian. En algún momento dijo que si el ejército británico no lo hubiera aceptado, se habría unido a los Boers. A ese nivel deseaba el combate. En cambio, fue en esta guerra donde recibió su bautismo de fuego que le indujo heridas de bala en el estómago y la ingle, lo que lo obligó a regresar a Inglaterra. Aunque Adrian estaba ansioso por volver a la acción, tuvo que esperar más de una década para volver a experimentar la acción en el frente. Al estallar la Primera Guerra Mundial en noviembre de 1914, Carton de Viard, ahora nacionalizado británico, servía en el cuerpo de camelleros de Somalilandia, luchando contra las fuerzas del estado Derviche. Así es, en lugar de caballos, estos soldados británicos combatían desde camellos en los áridos desiertos de la región. Bastante bizarro, pero real. Fue en esta guerra donde Viard recibió su primera herida de gravedad durante el ataque a un fuerte, en el que le dispararon en el brazo y en la cara. Esta última herida le costó la pérdida de su ojo izquierdo y un trozo de su oreja izquierda. Por su valentía durante esta acción recibió la Orden de Servicio Distinguido. No obstante, el perder un ojo no lo desanimó. Por el contrario, le dio más fortaleza y se alegró de volver a Europa, donde tuvo la oportunidad de luchar en la Primera Guerra Mundial. En cuanto se recuperó, Carton de Viard expresó su deseo de unirse a las tropas británicas en Francia. Se deshizo del ojo de cristal tirándolo desde un taxi y en su lugar empezó a usar un parche negro en el ojo, una característica que se convertiría en su marca personal y que de hecho muchos historiadores de la época lo apodaron como el Caballero Pirata. En febrero de 1915, Adrian se alistó en el 4º regimiento de los Royal Irish Dragon Guards, un regimiento de caballería destacado en el frente occidental. Ahí comandó 3 batallones de infantería y una brigada. Durante ese periodo fue herido 7 veces más y aún así siguió en el combate. En la segunda batalla de Ypres, la metralla de la artillería alemana combinada con fragmentos de su reloj le destrozaron la mano izquierda. Solo le quedaba una parte de la palma de la mano y los 2 dedos restantes colgaban de unos tendones. Según en su autobiografía, una vez en el hospital, Adrian Carton de Viard le pidió al médico que le amputara los dedos para acelerar el proceso de recuperación. Pero como este se negó a hacerlo, Viard se arrancó él mismo 2 dedos y los tiró. Las heridas que sufrió ese día hicieron que le amputaran toda la mano destrozada. Mira, no soy un médico, pero te aseguro que son pocas, muy pocas las personas que harían algo de semejante magnitud. Pero ni la pérdida completa de su mano izquierda le impidió continuar en la guerra. Luchó en la batalla de Somme, la batalla de Passchendaele, la batalla de Cambrai y la batalla de Arras. Dejar claro que estas fueron algunas de las batallas más letales de la Primera Guerra Mundial. Durante este tiempo, Carton de Viard recibió un tiro en el cráneo, en el tobillo, a través de la cadera, la pierna y en la oreja.
Durante la batalla de Somme, Viard estaba al mando del 8º batallón del regimiento de Gloucestershire, y él personalmente dirigió a sus hombres a un ataque al pueblo ocupado de La Bossielle. Fue aquí donde su nombre se volvió una leyenda. Viard simplemente electrizó a sus hombres. El parche en el ojo, la manga sin mano y el llamativo bigote, combinados con su valentía, le hicieron famoso, y los hombres bajo su mando describían su presencia como algo que les ayudaba a aliviar el miedo antes de combatir. Una especie de subida de moral automática. Y les doy toda la razón. Imagínate saber que tienes un soldado inmortal en tus filas y hombro a hombro luchando contigo. Eso te debe dar alguna especie de alivio. Tomó el control de otros 3 batallones cuyos comandantes habían sido asesinados, capturó una posición enemiga y la mantuvo contra los repetidos contraataques del enemigo. Por esta acción, Adrian Carton de Viard recibió la Cruz de la Victoria en 1916. Viard nunca habló de esta condecoración como si fuera suya. En su autobiografía dijo que la habían ganado todos los hombres del 8º batallón que dirigió, ya que todos los hombres habían hecho tanto como él. ¿Recuerdas que dije que en una de estas batallas recibió un disparo en el cráneo? Bueno, fue real. Adrian recuerda en las memorias de su autobiografía que el médico comprobó que su cráneo seguía intacto. Le ordenó una botella de champán y luego le explicó que por algún milagro una bala de ametralladora le había atravesado la parte posterior de la cabeza sin tocar ninguna parte vital. La única secuela de la herida fue un ligero cosquilleo. Viard se retiró oficialmente del ejército en diciembre de 1923. En el intervalo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Adrian no pudo soportar permanecer al margen del conflicto. Participó en batallas por toda Europa del Este, ayudando a Polonia en sus guerras contra Lituania, Checoslovaquia, Ucrania y la Rusia soviética. En ese momento, Adrian vivía en Polonia, país al que le había ganado un gran cariño, y posiblemente aquí habría pasado el resto de su vida en Polonia de no haber sido invadida por los alemanes y los soviéticos en 1939, y lo cual dio comienzo a la inminente Segunda Guerra Mundial. Viard evitó ser capturado y escapó del país, y nuevamente el destino lo llevaba a otra guerra. A su regreso fue llamado por el ejército británico, esto para ser el comandante de la división número 61, así que fue encomendado a luchar contra los alemanes en Noruega. En abril de 1941 fue enviado para formar una misión militar británica en Yugoslavia, pero su avión fue derribado sobre el Mediterráneo. Tras nadar hasta la orilla y herido, fue capturado por las fuerzas italianas de Benito Mussolini y terminó siendo encerrado en una prisión italiana para oficiales de alto rango en el castillo Da Vinci Galata. Entonces, ¿era este el fin de Adrian Carton de Viard? Por supuesto que no. A pesar de tener más de 60 años en ese momento, Viard hizo 5 intentos de fuga y en una ocasión eludió la recaptura durante 8 días. Todo una hazaña dado su peculiar aspecto y su falta de italiano. Viard pasó 8 días vagando por la zona disfrazado de campesino antes de ser recapturado. Sus años de cautiverio terminaron en agosto de 1943. Esto cuando el gobierno italiano lo liberó como parte de sus planes secretos para negociar un acuerdo de paz con los aliados. Tras regresar a Gran Bretaña después de su servicio en la Segunda Guerra Mundial, Carton de Viard fue enviado a China como representante diplomático del mismísimo Winston Churchill. Durante este tiempo, Viard le dijo al presidente chino Mao Zedong en su cara que odiaba el comunismo. Al parecer, Mao Zedong se lo tomó con buen humor, lo cual es sorprendente. Churchill era un firme admirador de Carton de Viard, al que describió como un modelo de caballerosidad y honor, y escribió el prólogo de su autobiografía. En sus memorias, Carton de Viard escribió: "Los gobiernos pueden pensar y decir lo que quieran, pero la fuerza no puede ser eliminada, y es el único poder real e incontestable. Se dice que la pluma es más poderosa que la espada, pero yo sé cuál de estas armas elegiría". La misión en China duró 4 años y terminó en 1947, que por cierto fue en ese tiempo cuando Adrian sobrevivió a otro accidente aéreo. Pero ahí no acaba la cosa. De regreso a Gran Bretaña, visitó la casa de un amigo en Rangún, Birmania. Mientras Adrian bajaba un tramo de escaleras, resbaló con una alfombra de coco y salió volando por las escaleras, rompiéndose en el proceso un par de vértebras. Lo bueno es que los médicos que le trataron la espalda aprovecharon la ocasión para quitarle bastante metralla del cuerpo. En octubre de ese año, Viard se retiró finalmente para dedicar sus últimos años a la pesca recreativa y a la caza, así como pulir sus más de 30 medallas militares. La vida de este extraordinario soldado y aventurero terminó el 5 de junio de 1963. En el momento de su muerte, Adrian Carton de Viard tenía 83 años. Adrian Carton de Viard fue un ejemplo de un soldado feroz y un gran líder. Aunque su historia no tiene la difusión que merece, sigue siendo por mucho una de las historias bélicas más impresionantes que he escuchado y que seguramente tú también escucharás. El historiador militar James Cook de la Artillería Real dijo lo siguiente sobre él:
Cartón de Viart tenía la costumbre de ser herido, pero esto es simplemente un testimonio de su creencia de liderar desde el frente. Inspiró a sus hombres con las sencillas y eternas palabras: síganme. Estas palabras siguen siendo la marca de un líder verdaderamente valiente, ya sea hace 100 años u hoy en día en las operaciones militares de todo el mundo. Como dato curioso, a principios del 2022 en su sencillo The Unkillable Soldier, la banda de power metal sueca Sabaton dedicó este tema a Sir Adrian Carton de Viart. Haciendo mención a su sobrenombre de El Soldado Inmortal y contando sus hazañas. De igual forma, si deseas saber en súper detalle la vida de este soldado, puedes buscar su autobiografía llamada Happy Odyssey, por su traducción, La Odisea Feliz. Eso ha sido todo, suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.